Bucarest, la capital de Rumania, es una ciudad moderna en Europa del Este, envuelta en su historia y pasado, ya que cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y cultural. El centro o barrio viejo está repleto de edificios que reflejan los diferentes periodos históricos de la urbe. Sus edificaciones más representativas cuentan con estilos arquitectónicos que van desde el neoclásico, renacentista y barroco al francovenesc y bizantino. Estos monumentos nos transportan a épocas del pasado, como la iglesia ortodoxa de San Antonio, a la cual se le considera la más antigua de Bucarest, ya que fue construida entre 1545 y 1554. Fue originalmente la capilla de la hoy en ruinas Curtea Veche o Corte Vieja. Originalmente se encontraba al interior de un complejo fortificado, donde estuvo la corte real de los príncipes valacos como Vlad el Empalador, Drácul III. Sin embargo, esta iglesia fue destruida e incendiada por ataques otomanos durante el siglo XVII, siendo reconstruida posteriormente en varias ocasiones hasta llegar a su apariencia actual. Cuenta con un estilo arquitectónico bizantino, común en varias iglesias de Rumania, que inclusive en la actualidad se siguen construyendo a este modo. Este estilo arquitectónico nació en el antiguo Imperio Romano de Occidente durante la Edad Media y su arquitectura refleja la influencia ortodoxa y la cultura griega y romana. Se caracteriza por el uso de arcos y de una o varias cúpulas que simbolizan el cielo y la presencia divina, elementos comunes para crear espacios amplios y luminosos al interior. Están decoradas con ricos frescos que representan escenas bíblicas. Generalmente se utilizan materiales como ladrillos y piedras para construir una sólida y resistente edificación que presenta planta de cruz o basilical con brazos de igual longitud respectivamente. Hoy en día Curtea Veche es un destino popular para los turistas y locales que pueden explorar sus calles empedradas y apreciar su vieja arquitectura entre estrechos callejones y disfrutar de la atmósfera histórica del barrio viejo de Bucarest. Pero Bucarest también es conocida por su complejo arquitectónico más impresionante, el Palacio del Pueblo, sede del Parlamento rumano, construido durante la era comunista bajo el régimen de Nicolae Ceausescu. Para su construcción fueron desalojadas antiguas colonias en la colina Spirit, que iniciaría en el año de 1984. Sin embargo, a la muerte de Ceausescu, el edificio aún mantenía espacios en obra que concluirían muchos años después, hasta 1997, convirtiéndose así en uno de los edificios más largos del mundo, siendo el más pesado. Adornado al estilo neoclásico, influenciado por las culturas griega y romana, esta megaconstrucción está hecha en su mayoría con mármol y otros materiales de calidad extraídos en la misma Rumania. Nos recuerda la compleja historia de este país durante el siglo XX. Actualmente funge como la sede del Parlamento y sus grandes salas y auditorios son accesibles a través de un tour guiado, por lo cual este lugar es visitado por cientos de turistas internacionales y nacionales cada año. Por otra parte, no muy lejos del Parlamento se encuentra hoy ya en ruinas algunas otras construcciones de la época de Ceausescu que nunca se concluyeron, y podemos apreciar lo monumental de sus columnas y salones vacíos. Estos edificios nos llevan a la reflexión y memoria de aquellos tiempos del comunismo que se han quedado para la historia y dan personalidad a la ciudad. Después de explorar la rica historia y arquitectura de Bucarest, nos trasladaremos a 220 kilómetros al este del país, a la ciudad de Constanța. Constanța es el puerto más grande de Rumania y una importante ciudad industrial y turística.
Está establecida en lo que fue una antigua colonia grecorromana. Por su locación estratégica a la orilla del Mar Negro, cerca de grandes cuerpos de agua dulce como lagunas, fue un importante puerto desde la era antigua, siendo la puerta al Danubio y a las tierras fértiles de tierra adentro. Este territorio otorgó las condiciones idóneas para que los griegos fundaran en el siglo VI a.C. una de las ciudades más antiguas de Rumania, la antigua ciudad de Tomis, establecida en la ruta de intercambio con las poblaciones nativas dacogéticas. Hacia el siglo I a.C. fue conquistada por los romanos y su nombre cambió a Constantania cuando formó parte de la provincia de Mesía. Durante este periodo la ciudad se desarrolló aún más como un centro comercial y cultural. Se construyeron muchos edificios públicos y templos, convirtiéndose en un lugar clave para el comercio y la navegación dentro del Mar Negro. Hoy en día Constanza es una ciudad vibrante que todavía conserva muchas de sus ruinas antiguas, que se pueden ver en muchos sitios de la ciudad. Al caminar por sus calles podemos apreciar los restos de la ciudad romana y griega, con sus monumentos, tumbas, paredes y columnas que nos hablan de la rica historia de este lugar. La presencia de estas ruinas en la ciudad moderna es un testimonio de la rica herencia cultural de Rumania, que ha sido influenciada por muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Desde las colonias griegas y romanas hasta la actualidad, Rumania ha sido un lugar de encuentro de culturas y civilizaciones. A 56 kilómetros al norte de la ciudad de Constanza se encuentra la fortaleza de Istria, las ruinas de una antigua ciudad grecorromana amurallada. Sus inicios datan del siglo VII a.C., fue fundada por colonos griegos de Mileto. Es para algunos los vestigios de la primer urbe o polis fundada en toda Rumanía, también nombrada Istrópolis, debido a su cercanía con el río Danubio, el cual llamaban Istros. La ubicación de Istria era estratégica, ya que se estableció sobre una pequeña península unida a tierra por terrenos pantanosos, cerca de la desembocadura del río Danubio y sobre la costa del Mar Negro, lo que le permitió establecer rutas de comercio y obtener recursos cercanos de los lagos y el mar, teniendo a su vez terrenos fértiles para la agricultura cerca. Esto le permitió a los griegos de Istria establecer un centro de comercio con otras ciudades griegas, incluyendo Atenas, y con otras tribus locales o pueblos de la región. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Istria pasaría por periodos de declive y dificultad causados por invasiones y saqueos efectuados por los escitas, persas y los guetas. Istria fue una ciudad amurallada rodeada de torres de vigilancia que protegía un asentamiento bien planificado y definido por calles que daban acceso a edificios públicos y privados. Contaba con un sistema de alcantarillado y suministro de agua, además de un teatro, lo que indica la importancia que tuvo el entretenimiento dentro de la ciudad.
Las murallas fueron construidas con piedra, igualmente las torres, hoy inexistentes. Los edificios eran implementados con ladrillos para las construcciones menores como arcos o entradas. Los techos de los templos fueron sostenidos por columnas, mientras que la presencia de mosaicos que adornaban los pisos y las numerosas esculturas encontradas en el sitio nos hablan de lo hermosa que debió lucir la ciudad en su momento. No obstante, Istria logró reconstruirse nuevamente y prosperó después de cada invasión, siendo las murallas reconstruidas en varias ocasiones, las cuales estaban custodiadas constantemente desde las torres, convirtiéndola en una fortaleza. Para el siglo I a.C., los romanos tomaron el territorio y ocuparon la antigua ciudad, convirtiéndola en parte de la provincia de Mesía y posteriormente del imperio de Constantino. Durante este periodo se hicieron nuevos edificios públicos como los baños termales y se construyó una nueva muralla y nuevos templos, resurgiendo en una nueva era de prosperidad hasta que la ciudad fue arrasada nuevamente por los godos en el siglo III. Durante los siglos IV al VI, Istria se volvió un centro cristiano y se construyeron varias basílicas y residencias unifamiliares hasta su abandono causada por una incursión de los ávaros y eslavos en el siglo VII. Fue entonces que la ciudad y su nombre fue arrasada casi por completo y cayó en declive y en el olvido durante siglos, hasta ser descubierta por arqueólogos en el siglo XIX y siglo XX. Hoy en día Istria es un importante sitio arqueológico que ofrece una visión fascinante de la historia y la cultura de la época grecorromana de la región de Dobroya y Rumanía. Las excavaciones arqueológicas en Istria durante los siglos XX y XXI han revelado numerosos hallazgos y reliquias del pasado que nos dejan ver la calidad y habilidad que tenían los artesanos griegos. Muchos de los hallazgos hoy en día están expuestos en el Museo de Sitio o en los Museos de Historia Nacional de Bucarest y Constanza, donde podemos apreciar gran cantidad de materiales como cerámicas, grandes ánforas, escultura con escritura y escultura simbólica, así como figurillas, metales, vidriería, entre otros. Sin duda, conocer y apreciar estos vestigios nos deja ver e imaginar la grandeza y prosperidad que alguna vez gozó Istria y la cultura griega en Rumania.
Rumania es un país de ricos contrastes, ya que parte de su territorio al sur y al este es definido por extensas planicies y praderas que en su mayoría han sido convertidas en campos de trigo, mientras al otro extremo se encuentran las monumentales montañas, envueltas por profundos y misteriosos bosques. Nos dirigimos al corazón de Rumania, a la zona central en los montes Cárpatos, recorriendo el camino de Trans-Făgărașani, que sube por estos increíbles paisajes. Esta carretera es considerada una de las más hermosas del mundo y es la segunda con mayor altura en Rumania. Fue construida como una ruta militar estratégica entre 1970 y 1974 en la época de Nicolae Ceausescu. Cruza de norte a sur las secciones más escarpadas de los Cárpatos, entre los picos más altos de Rumania. Lleva a los conductores a lugares increíbles como al lago glaciar Valia, situado a una altura de 2034 metros sobre el nivel del mar, o a la presa Bridaru, creada en 1965 para la producción de energía hidroeléctrica. Transilvania es una región histórica rodeada por los montes Cárpatos. También es conocida por su arquitectura medieval bien conservada y especialmente por ser el escenario del personaje de Drácula, influenciado en Vlad el Empalador Drácula III. Sin embargo, en tiempos más antiguos, antes de que a esta región le llamaran como Transilvania, aquí fue la cuna de la cultura dacia, quienes habitaron estas montañas siglos antes a la llegada de los romanos. Los dacios fueron la cultura ancestral u originaria de la región de Transilvania. Su último bastión y centro ceremonial fue Sarmisegetusa, ubicado en las montañas de Oraștie. Para llegar ahí, antes debemos cruzar medio país yendo al oeste, cruzando más de 330 kilómetros desde Trans-Făgărașani. Después de un largo viaje, finalmente estamos en las montañas de Oraștie, en el condado de Hunedoara, donde los dacios vivieron y levantaron varias fortificaciones. Su cultura comenzó a transformarse en la Edad de Hierro alrededor del siglo VII a.C., cuando algunas tribus tracias se establecieron en esta vasta región, desarrollando una cultura propia y local durante cientos de años. Fueron efectivos mineros y hábiles en la metalurgia. Trabajaron talentosamente el hierro, oro y la plata, lo que les permitió forjar armas y una organización social basada en la guerra y el comercio. Fueron feroces guerreros, temidos por sus enemigos, por las tácticas de emboscada y guerrillas que utilizaban, al igual que por sus filosas armas como espadas, lanzas y el arco que combinaban con los escudos para la defensa. Su estandarte más representativo fue un lobo emplumado con cuerpo de serpiente, el cual llevaban y levantaban en la batalla. Practicaban un modo de vida de ganaderos y agricultores. Fueron hábiles artesanos y experimentados cazadores. Lograron el intercambio comercial con otras culturas como los griegos, celtas, germánicos y guetas. Estos últimos fueron sus primos cercanos y habitaron la región vecina del Danubio, al sur de Rumania en las vastas planicies. Su dios principal fue Zamolcis, creador supremo de la tierra y la vida, así como el Señor de los vivos y los muertos. En la historia de Rumania destacan dos reyes dacios que fueron Burevista y Decebalo. Burevista fue el primer rey guetadacio que unificó a los reinos que estaban dispersos por toda Dacia. Gobernó entre los años 82 a.C. y 44 a.C. En el corazón de su reinado construyó un sistema de fortificaciones en la parte más alta de las montañas que servían para defender la capital Sarmisegetusa. Las fortalezas dacias de las montañas Oraștie fueron bastiones que protegían a la gente y soldados de invasiones o asedios en las cuales podían resguardarse y defenderse. Durante su reinado lejos de las montañas, el río Danubio
era la frontera natural que marcaba los territorios gueto-dácicos al norte y al sur, los territorios que serían la provincia de Mesía del Imperio Romano hacia el siglo I después de Cristo. Burevista y su ejército saqueó y conquistó las colonias griegas de la costa del Mar Negro, por lo cual era considerado una amenaza para el Imperio Romano de Julio César, que planificaba una guerra en su contra y conquistar esos mismos territorios. Pero César sería asesinado en el 44 a.C., el mismo año que Burevista moriría traicionado. Después de este acontecimiento, el reinado dacio sería fraccionado nuevamente en 4 o 5 reinos. Años después, en el 30 a.C., más incursiones y batallas se llevarían a cabo entre romanos y dacios cerca del río Danubio, que quedarían en tratados que se romperían constantemente durante los años. Los romanos buscaban el control total del río y conquistar las antiguas ciudades griegas del Mar Negro, que eran atacadas por los dacios y getas constantemente, principalmente entrando el siglo I después de Cristo, hasta que en el año 85 después de Cristo, los dacios cruzarían el Danubio, invadiendo y saqueando la provincia romana de Mesía, aniquilarían a las legiones y a su gobernador romano Opio Sabino, por lo cual el general Cornelio Fusgo sería mandado por el emperador Domiciano a incursionarse en las tierras dacias para vengarse, pero sería emboscado y asesinado con gran parte de sus legiones en el 86 después de Cristo, en lo que se conocería como la primera batalla de Tapai, el primer choque a gran escala entre dacios y romanos ocurridos en el paso de las montañas hacia Sarmisegetusa. Un año más tarde, en el 87 después de Cristo, Decebalo sería elegido como el último rey de los dacios, logrando unificar los reinos nuevamente para imponerse a la conquista romana. Tras el fracaso de Fusgo, se lanzó otra expedición en el 88 después de Cristo, comandada por Lucio Tetio Juliano, que venció a la resistencia dacia en la segunda batalla de Tapai, mientras que Decebalo se retiró a las montañas a su fortaleza para reorganizar a su ejército. Los romanos no pudieron aprovechar la victoria debido a las dificultades de la geografía local y a la necesidad de reforzar el frente vecino de Panonia, amenazado por incursiones sármatas, por lo cual Domiciano y Decebal firmarían un tratado que convirtió a Dacia en un reino cliente de Roma, que recibiría un tributo a cambio de custodiar la frontera del imperio y respetarla. Sin embargo, Decebalo utilizó gran parte del tributo romano para reforzar las fortalezas dacias de las montañas. Los romanos veían a Decebal y a su reinado como una amenaza de invasiones e inestabilidad para el imperio. Además, sabían que el reino de Dacia era rico en oro y plata, por lo cual conquistarlos traería mejores beneficios a Roma, que deseaba colonizar sus tierras para obtener sus recursos y eliminar una futura amenaza. Por lo tanto, al subir al poder el emperador Trajano iniciaría en el 101 después de Cristo una nueva contienda que se conocería como las guerras dacias de Trajano, unas de las más épicas y cruentas batallas que discutirían el destino de la historia. En el 101 después de Cristo, los romanos marchaban hacia Sarmisegetusa, la capital dacia, liderados por el nuevo emperador Trajano, quien se enfrentaría al ejército de Decebalo en el paso de la montaña de Tapai, el viejo campo de batalla en donde en el año 86 el general Fusgo había sido asesinado con la mayoría de sus legiones. Sin embargo, el ejército de Trajano lograría vencer a las fuerzas dacias en esta ocasión, dejando a su paso un camino de destrucción en todas las aldeas como venganza, obligando a los dacios a retirarse a sus fortalezas, donde lograrían resistir por más tiempo.
Después de su victoria en Tapai, Trajano decidió detener temporalmente su ofensiva hacia la capital de Sarmisegetusa, tal vez porque los dacios estaban bien resguardados en sus fortalezas de difícil acceso en lo alto de las montañas, o para planear bien su siguiente estrategia. Decebalo se benefició de esto y confeccionó un plan junto con sus aliados para atacar al sur del Danubio a la provincia de Mesía, en un intento de forzar a los romanos a abandonar sus posiciones en las montañas cercanas a Sarmisegetusa, por lo cual Trajano rápidamente decidió utilizar sus embarcaciones y mover sus fuerzas auxiliares que estaban establecidas en fuertes sobre el río Danubio, para atacar al ejército de Decebalo y a sus aliados, obligándolos a retirarse a donde se libraría la batalla de Adamclisi, una de las más sangrientas contiendas entre romanos y dacios ocurridas en el invierno del 101 al 102 después de Cristo. En la batalla de Adamclisi, actual Rumania, las dos fuerzas se enfrentaron en una lucha feroz y sangrienta donde los romanos, con su disciplina militar y tácticas bien coordinadas, lograron superar la resistencia de los dacios. Después de la batalla, Trajano continuó su avance hacia Sarmisegetusa y la puso bajo asedio y cortó los suministros de agua, conquistando las fortalezas una a una. Con esto finalmente el rey Dacio se rindió y aceptó las condiciones impuestas por los romanos. Dacia quedó convertida en un estado tributario de Roma. Por tal motivo varias legiones fueron establecidas en el territorio, asegurando el dominio romano. Segunda Guerra. Del 102 al 105 después de Cristo, existió una supuesta paz en la que Decebalo planeó una rebelión en secreto. Aunque estaban bajo el control de Roma, los dacios pensaban rebelarse y comenzaron a realizar ataques en los territorios conquistados por los romanos desde el 104 después de Cristo. Cuando Trajano se enteró de esta traición, comenzó los preparativos para una segunda guerra masiva y en el verano del 106 las legiones estaban listas para la invasión. Avanzaron hacia la capital dacia atravesando un enorme puente construido por los romanos. Llegando a las montañas se atacaron las fortalezas dacias, que cayeron a manos de Trajano, siendo destruidas y saqueadas, pero Decebalo logró escapar. Siendo perseguido por la caballería romana y viendo que no lograría escabullirse por más tiempo, Decebalo se suicidaría antes de ser capturado. Su cabeza fue llevada ante Trajano como trofeo. Después de la derrota, los romanos robarían el tesoro de Decebalo, que constaría de 100 toneladas de oro y 300 de plata, más las minas y mano de obra esclava. Mientras Trajano pasó a la historia como uno de los mejores emperadores de la Roma antigua. Por su conquista, Trajano mandó a construir una enorme columna en Roma, donde se relata a manera de espiral en bajorrelieves las escenas de los acontecimientos más importantes de las guerras dacias. Hoy en día, en el Museo de Historia Nacional de Bucarest se encuentra una réplica. Para celebrar su triunfo, Trajano igualmente mandaría a construir en el 109 después de Cristo un monumento conmemorativo de su victoria, en donde ocurrió la batalla de Adamclisi. En este se muestran las escenas de la batalla y a los dacios capturados o vencidos. Ahí mismo fundaría la ciudad de Trofeo de Trajano en honor a los veteranos de las guerras dacias, otorgándoles las tierras conquistadas. Y es así como para muchos se dio el origen del pueblo valaco o rumano, que en su idioma permanece la mezcla de dos culturas que se enfrentaron por la supremacía y control de lo que hoy es Rumania. La memoria de los dacios y sus grandes reyes perdura en los rumanos, mientras que el legado romano o latino sigue presente en el idioma y en algunas costumbres actuales de la cultura rumana. Nada más de esta parte es cara de Decebalo, el rey de los dacos, con su cachucha con todo. Me te saco